una tendencia a hacer cada vez menos experimentos y menos experimentos implicando productos tóxicos o productos de alguna manera pues tóxicos para el medio ambiente. Lo que decimos, o sea, productos que sean poco, o sea, que sean amistosos, amables con el medio ambiente, ¿verdad? Se tiende a eso. Pero mi opinión personal es que lo que digo aquí, que vamos, que hay que enseñar a la gente a manejar también lo tóxico en vez de huir de lo tóxico. Hay que aprender que en la vida hay venenos y hay cosas tóxicas y hay que aprender a manejarlo. No se puede decir que yo me marcho y no quiero saber nada. O sea, que va en ese contexto. Y entonces esto es algo como muy sencillo. Es un ciclo, como dice el título, de compuestos de plomo en el que se ha seleccionado. Este primero, a ver. Bueno, que me sirve este. Bueno, este primero que aparece por aquí, que es el acetato de plomo trihidrato, que es el azúcar de plomo. Bueno, pues el azúcar de plomo, fijaros, se transforma en formiato de plomo tratándolo con ácido fórmico. ¿Por qué? Pues porque el ácido fórmico es más fuerte que el ácido acético. Y entonces, si es más fuerte, bueno, pues lo desplaza fácilmente de sus sales y se forma el formiato. Bien, además es menos soluble el formiato de plomo que el acetato de plomo, mucho menos soluble, con lo cual es bien fácil de cristalizar. Bueno, luego el formiato de plomo, si uno lo calienta en ausencia de aire y lo puede hacer, bueno, lo calienta bastante, lo transforma en plomo. ¿De acuerdo? Si lo calienta en presencia de aire después, resulta que puede llegar hasta el monóxido de plomo. Si lo calienta mucho, puede llegar a minio, al PB3 o 4, pero con cierto cuidado, a un 300 grados o cosas así, nos quedamos en el PBO, en plan litargirio. Si lo calienta más también se va al masicot, que es el otro isómero del óxido de plomo, pero bueno, en principio se va cómodamente al litargirio, que es mucho más manejable y soluble. Y a su vez el litargirio se vuelve a transformar, disolviéndolo en ácido acético, en acetato de plomo, de manera que lo que produjo en el primer caso es el punto de partida para el siguiente. Lo que sale aquí es el punto de partida para el siguiente. Y lo que sale aquí es el punto de partida para el primero. Con lo cual tengo un ciclo de compuestos de plomo y tal. Bueno, esto solamente es un caso sencillo, pero es que uno se puede montar los ciclos que le dé la gana. Ya que estamos con el plomo, yo diría una alternativa buena requiere conocer un poco de química, pero en principio, aunque no se conozca mucho, solamente con saber qué es lo que quiero y después ya buscar información de lo que quiero, bueno, pues os voy a poner aquí un mapa de síntesis que es un mapa de síntesis del plomo. A ver si se puede. Ay, sí que bien, sí que se puede. Sí que se puede. Bueno, pues aquí en este mapa de síntesis del plomo, este es mío, pero yo le recomiendo a todo el mundo que se haga el suyo. No, que es al revés, coño, moverlo. Que se haga el suyo que le guste colocando los compuestos que le gusten. Os lo comento brevemente, vamos a ver. Aquí con una flecha se está uniendo un compuesto con otro y encima de la flecha he puesto aquí en azul pues el cómo o con qué reactivo se transforma uno en otro. Voy a comentarlo brevemente como ejemplo. Arrancamos. Ay, coño, ahora aquí. Espera, que aquí no marca este. A ver. Cogemos un marcador. Aquí, ven. Decía, si arranco del acetato de plomo, por ejemplo, del acetato de plomo puedo ir al cloruro de plomo, que es poco soluble y fácilmente precipita, y lo puedo recristalizar y me queda algo muy bonito, me queda como como unos cristales aciculares incoloros, por así decir, ¿verdad? Pero yo diría que muy atractivos. Bien, es una cosa que uno puede hacer. Uno puede preparar el bromuro de la misma forma, tratando el acetato con bromídico. Fijaros que son ácidos bastante más fuertes que el acético y lo desplazan sin problemas y además son sales poco solubles, así que el bromuro menos soluble que el cloruro de plomo, más fácil de precipitar. Y también uno, si quiere, puede tratar el cloruro que ha preparado antes y transformarlo en bromuro con ácido bromídrico. No hay ninguna dificultad porque el bromuro es más insoluble que el cloruro. Bien. Y también se puede pasar de aquí al yoduro de plomo sin problemas, porque el yoduro de plomo es el famoso de lluvia de oro y es menos soluble que cualquiera de estos dos. O sea que se puede pasar de aquí a aquí, pues tratando el bromuro con yoduro de sodio, por ejemplo. Por supuesto, se puede directamente ir desde el acetato hasta el yoduro, tratando con yoduro de sodio, claro que sí. Y se puede ir desde el nitrato de plomo hasta el yoduro, claro, también, efectivamente, por supuesto, y tal. O sea que yo aquí solamente he puesto algunas flechas, pero hay muchas más posibilidades, para preparar ciclos, como decía.
Bien, si uno coge el plomo, dice, bueno, es que el plomo uno puede, si quiere arrancar de plomo porque no tiene sales de este tipo, puede arrancar de plomo y disolverlo en vinagre comercial, que es el acético del 10%, 8-10%, y agua oxigenada y un poquito de paciencia dando vueltas y demás, no hay dificultad, ¿eh? Funciona con agua oxigenada y acético y se obtiene una disolución de acetato de plomo que se puede cristalizar si uno quiere, pero si no, puede tener la disolución y a partir de la disolución hacer química. ¿De acuerdo? Bueno, así que del plomo podríamos ir por ahí. Bueno, estaba con el acetato, ¿verdad? Bueno, pues con el acetato decía hacia acá lo de los cloruros. Bueno, cloruros y el tiocianato también, por supuesto, y el sulfato también, por supuesto. Bueno, pero voy para acá. Si trato el acetato con ácido fórmico, tengo el formiato de plomo, que es el que he comentado en ese artículo que habíamos publicado, ¿verdad? El formiato de plomo. Bueno, pero si uno quiere y tiene, pues puede pasar de aquí, por ejemplo, al arseniato de plomo, si uno quiere preparar un buen matarratos, ¿verdad? Que sea tóxico por el arsénico y tóxico por el plomo. Bueno, pues muy bien. Esto precipita fácilmente porque es insoluble también y ya está. Y después uno puede irse a reciclar todo esto, todas estas sales de plomo, el bromuro, el cloruro, el yoduro, todo esto, el hidróxido, lo puede reciclar fácilmente transformándolo en plomo metal. ¿Cómo? Pues muy fácil, simplemente tal como está puesto aquí, con sosa y aluminio, se obtiene el plomo, además es muy espectacular, se obtiene el plomo flotante, en forma de grandes globos flotantes. Esto ya os lo he mostrado por ahí, he hecho al menos uno o dos vídeos de esto. Ahí hice además una serpiente flotante y una serpiente que engordaba hundida, en fin, sí que he hecho cosas de estas. Bueno, y entonces uno puede, si partió de plomo, recuperarlo todo como plomo, ¿de acuerdo? Así que, bien. Por aquí había más cosas si uno quiere hacer ciclos más complicados o distintos, simplemente distintos. Muy complicados no conviene porque sería uno mucho, pero con 4 o 5 cosas sí que se puede hacer. Del yoduro, por ejemplo, pues se puede ir al carbonato sin problemas, tratándolo con bicarbonato sódico. Bueno, aquí he puesto carbonato de plomo. En realidad es un carbonato básico de plomo lo que se obtiene prácticamente siempre, ¿eh? Prácticamente. Lo que pasa es que el bicarbonato tiene tendencia a que se formen carbonatos en vez de carbonatos básicos. Pero bueno, estos son detalles menos relevantes. Bueno, eh, aquí he puesto el hidróxido de plomo y no he puesto cómo lo conecto. Bueno, lo puedo conectar perfectamente con cualquiera de estas sales de acetato añadiéndole hidróxido sódico. Aquí no lo he conectado. ¿De dónde viene? Bueno, pues ya digo, puede uno utilizar el nitrato de plomo y tratarlo con hidróxido sódico con cuidadito, porque en exceso se disuelve y se va a hidroxoplumbatos. Otra cosa que no he puesto aquí, pero que se puede hacer. El hidróxido de plomo uno lo puede transformar con lejía, por ejemplo, en el bióxido de plomo negro y demás. Venga, pues no hay problema, se puede hacer así y tal. Aquí está hecho a partir del carbonato con lejía, con el hipoclorito sódico, que es lejía. Bueno, el uno y el otro es igual. Bien, aquí he puesto que el carbonato, claro, con ácido nítrico, el nitrato, y por supuesto el carbonato con ácido acético, el acetato, aunque no esté puesto, etcétera, etcétera. Bueno, a ver qué más había por aquí. Bueno, es decir, el sulfato de plomo, el que es insoluble, pues a partir de aquí o del otro y demás, el sulfuro, que es negro, ¿verdad? Bueno, aquí he puesto uno que es raro porque uno no puede hacerlo fácilmente aquí en el laboratorio de casa, tiene que tener, ¿verdad?, un horno, que es lo interesante, que es transformar el sulfato de plomo insoluble en sulfuro de plomo con carbón. Esto tiene mucho encanto porque muchos sulfatos en general se pueden transformar con carbón en sulfuros y así se puede entrar no tanto al plomo como al bario. La química del bario se entra muy bien de esa manera, ¿verdad? Bueno, el nitrato de plomo, bueno, pues el sulfuro, el cromato de plomo también, se puede llegar desde el acetato. El cromato de plomo es el amarillo de plomo, que es un clásico pigmento también, y todo esto, ¿verdad? El citrato de plomo, bueno, pues este puede tener su encanto en el plan de decir, bueno, aquí tengo un agente complejante y puedo tener esto en plan insoluble, en plan cristalizado o en plan disuelto, que aunque tenga un medio básico no va a precipitarme porque es un agente complejante. Puedo también preparar el minio directamente, ¿verdad? A partir del nitrato, calentándolo y demás. Puedo a partir del minio preparar el tetraacetato con acético glacial. Simultáneamente es interesante este experimento, pero claro, hace falta tener acético glacial y uno no lo tiene habitualmente. Y aquí pongo etcétera. Es decir, que uno
puede ver más compuestos, puede hacer muchas más cosas y demás y tal. Entonces, yo sí recomendaría, que es bastante, vamos, me parece muy bueno cuando uno quiere moverse en la química verde, quiere no producir residuos, quiere reciclarlo todo, pues desde luego le recomiendo pues esto. Esto es un ejemplo. Preparación del formato de plomo. Aquí pues esto está preparado para cómo lo hacemos en un laboratorio de alumnos, ¿verdad? Y entonces, bueno, con mucho detalle, todo va muy detallado, ¿eh? Va muy detallado esto, pero como digo, si alguno quiere, pues ya sabe, yo creo que es fácil de conseguir, pues el Journal of Chemical Education creo que es fácil actualmente, ¿eh? Bueno, pero sigo con esto. Bueno, aquí me decía que seguíamos con todo el asunto este, se seca, se estufa, al otro, detalles de cómo se seca, de qué rendimiento, cuánto se obtiene, todo el tinglado, ¿verdad? Cómo se caracteriza luego, ¿verdad? El, el plomo, bueno, formas, reacciones características, etcétera, ¿no? Luego se discute la reacción del porqué y demás. Luego la recogida de residuos. Esto es importante, ¿verdad? Diríamos porque uno tiene que recoger lo que le sobra. Ha obtenido el formato del plomo, pero claro, uno lo que tiene es acetato sódico. Bueno, ese no crea ningún conflicto, pero bueno, tiene acetona que ha usado como agente precipitante también y de lavado. Bueno, pues entonces la acetona la puede recuperar fácilmente, ¿verdad? Pues simplemente destilando. Se puede destilar desde agua y sale con muy poco agua la acetona, porque hay una diferencia de punto de ebullición suficiente como para que destilen sin problemas la acetona por una parte y más tarde el agua, ¿eh? Y tal, bueno. Y pues un poco todo esto, ¿no? Luego, ¿cómo se prepara el plomo en polvo? ¿Cómo se descompone térmicamente? ¿En qué condiciones y cómo conviene hacerlo? Cantidades, cosas, lo que se obtiene y tal. Discusión del asunto y tal, y el cómo se descompone. Bueno, aquí se dice cómo se descompone térmicamente el formiato, pero cuidado, ¿eh? Esto es una forma de decir en plan simplificado, ¿eh? Porque uno dice, hombre, hidrógeno y CO2, bueno, hidrógeno, algo de agua, CO, CO2, en fin, puede quedar algo de plomo como óxido de plomo, porque efectivamente esto es si rigurosamente no hay nada de aire, cosa que es difícil, en fin, aunque se diga aquí cómo hacerlo. Bueno, cómo se recogen los residuos y tal, y todo esto. Luego, cómo se transforma ese plomo finísimo en el monóxido de plomo, dejando toda la noche a 300 grados y demás, y que le entre el aire, que circule el aire y todo esto. Es decir, y por aquí sigue el reciclado de productos, tal, bueno. Entonces aquí viene toda esta historia, bueno, por lo cierto, ya de paso, las referencias tienen mucho que ver con otros compuestos de plomo que aparecen publicados en muchas revistas, pero sobre todo en Journal of Chemical Education, la mayoría de las referencias y demás. Así que bueno, y esto es un poco lo que quería